Hoy sigue en el escritorio de los analistas políticos, en las mesas de café, y me dicen que hasta en algunas aulas de universidades se está estudiando el tema del golpe de Estado técnico. Según el presidente López Obrador, que ya está repitiendo, por supuesto, Claudio Sheinbaum, la oposición está preparando en México para desconocer el seguro triunfo de Morena y o vencer al presidente en su intentona de no soltar ni el puesto ni el poder a través de la anulación de las elecciones de junio de este año. Un tema que se está debatiendo porque preocupa la posibilidad de que suceda, porque López Obrador ha demostrado e insiste todos los días en que lo justo debe prevalecer sobre lo legal. Para el presidente de México es justo que él intervenga en el proceso electoral, guiando al pueblo de México a reconocer a sus adversarios como enemigos del país y al mismo tiempo hablar todos los días de las bondades de su partido, las ventajas de sus candidatos, aunque apoyar o atacar a quienes intervienen en el proceso electoral no es legal. Para López Obrador es justo poner al servicio de la campaña de su partido a las huestes que dispersan programas sociales. Le parece justo, aunque sea ilegal, ignorar las denuncias de violencia y de participación del crimen organizado en la vida política del país. Le parece justo, aunque sea ilegal, denostar todos los días a empresarios, a periodistas, a la clase media, o el robustecer la idea de que la pobreza es felicidad, porque a los pobres es más fácil manipular y manejar en favor de su proyecto de la cuarta transformación. Todas esas conductas se han realizado una y otra vez a la vista de todo el mundo. Desde hace mucho, el presidente ha estado actuando en contra de la ley. Nadie lo para, todo indica que lo seguirá haciendo. Y cuando se refiere concretamente a los resultados del proceso electoral, a la posibilidad de que los organismos que lo organizan o lo califican puedan sancionarlo o incluso anularlo por la ilegal participación del presidente del país en el proceso, es claro que el presidente está trabajando solamente dos escenarios: el triunfo arrollador de Morena o el llamado a la revuelta popular. O gana Morena por mucho o el presidente denunciará un golpe de Estado técnico y con ello se negará a acatar cualquier desenlace que no sea la confirmación total de sus triunfos por las buenas o por las malas. Me voy a apoyar para estos comentarios en especialistas. El doctor en Ciencia Política y Sociología, profesor del Colegio de México, Mauricio Merino Huerta, dice que los argumentos y los precedentes para este escenario, el no reconocer el triunfo de la oposición, están servidos. López Obrador en ningún momento ha dejado de atacar al INE, al Tribunal Electoral y al Poder Judicial. Ha sido una larga preparación del conflicto, primero a través de una pugna directa con quien presidió el Consejo General del INE, acusándolo de todo. Luego dijo repetidamente que ese órgano electoral fue creado para hacer fraudes y propuso una reforma constitucional para desbaratarlo, quebrarlo y pasar al gobierno las tareas principales. Como no pudo, lanzó el Plan B, que afortunadamente fue suspendido también por la Suprema Corte. Y entonces emprendió una ofensiva bochornosa y machista contra la ministra presidente Norma Piña y de paso contra todo el Poder Judicial. El discurso ha sido el mismo: esos órganos son instrumentos de los grupos conservadores y deben ser anulados. Pero por otra parte, de acuerdo al especialista, López Obrador ha tejido con denuedo la tesis de la simpatía popular invencible. Y el argumento es muy simple: dado que él encarna al pueblo y a la nación, es imposible que sea derrotado. Hay algunos equivocados, minorías rapaces, una mafia conservadora que se resiste a renunciar a sus privilegios. Esto lo repite cada mañana el presidente, pero el pueblo lo respalda. Con mucha frecuencia presenta encuestas que muestran la simpatía que despierta, pero nunca revela de esas encuestas los datos que descalifican la gestión del gobierno en las áreas fundamentales de la vida pública. La cosa es repetir que nadie puede ganarle sin hacer trampas. Y entonces, dice el doctor Merino Huerta, que una vez colocado en el centro de la contienda electoral en la que Claudia Sheinbaum aparece como heredera, como telón de fondo, ese discurso se ha trasladado a la tesis de la imposibilidad de una derrota y del triunfo garantizado de antemano. Una y otra vez se repite el mismo argumento: que van a ganar, porque para el presidente ningún otro escenario existe y si sucediera, si llegase a perder, sería consecuencia de un golpe de Estado técnico. Mire, no me gusta ni parecer agorero del desastre, pero nos comprometimos aquí en Escopio Digital a compartir con usted lo más importante del proceso electoral. Y así como hemos tratado de ofrecer las voces, las circunstancias, los hechos, los datos formales, también le compartimos escenarios, diversos escenarios que, de acuerdo con análisis de quienes más saben de estos temas, se están presentando. Es el caso de Lorenzo Córdoba, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En su última colaboración con un medio especializado nacional, advirtió también que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum se están preparando para desconocer el resultado de las elecciones. Y es porque ya están seguros de que es muy probable que Morena, su candidata y su propuesta pierdan ante la alianza opositora.
Y Córdoba Vianello coincide con Merino Huerta cuando afirma que las recurrentes declaraciones de AMLO respecto al golpe de Estado técnico o las menciones a fraude hacen temer que desde la cuarta transformación se está preparando el rechazo al resultado de las elecciones en caso de quedar en Xochitl Gálvez. Dice Lorenzo Córdoba que existen malos jugadores que históricamente han demostrado una precaria lealtad democrática y que pueden desconocer los resultados de las elecciones si no les favorecen o no son los que esperan. Y todo lo ha preparado, porque incluso en la última instancia de solución de controversias electorales del país, la Sala Superior del Tribunal Electoral, esta funciona, gracias a López Obrador, incompleta. De 7 magistrados que la conforman según la ley, actualmente solo hay 5. La Sala Superior es el órgano responsable de realizar el cómputo final de la elección presidencial luego de que se hayan resuelto todas las impugnaciones respectivas, así como de formular en su caso la declaración de validez de dicha elección y la de presidente electo en favor de la candidatura que haya obtenido más votos. Y como ya le dije, la sala se integra por 7 magistrados. Y entre sus funciones también está la de declarar la nulidad de una elección, para lo cual debe sesionar al menos con 6 integrantes, pero actualmente solo hay 5. La mayoría morenista en el Senado de la República no ha permitido el nombramiento de 2 de las magistraturas que quedaron vacantes desde el 1 de noviembre del año pasado. Lo que está en riesgo para el país, pero en ventaja para López y para Sheinbaum, es la consecuencia de esta falta de 2 magistrados en el tribunal, pues pone en peligro la legalidad de las decisiones que llegue a tomar la sala tras las elecciones. Es urgente, muy necesario que se nombre a estos magistrados para no permitir que malos jugadores desconozcan los resultados electorales, como parece ser el caso de AMLO y de Claudio Sheinbaum, según afirma Lorenzo Córdoba. Pero de anular o de la posibilidad de anular la elección presidencial, ¿qué dice el tribunal? Hace un par de días la presidenta de este organismo, Mónica Soto, afirmó que su papel en la contienda electoral no es participar como una opción política, sino como un órgano garante del cumplimiento de las normas. A través de su presidenta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contestó a los señalamientos del presidente López Obrador respecto a que las autoridades electorales preparan una eventual anulación de los comicios para beneficiar a Xochitl Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, un golpe de Estado técnico. Mónica Aralí Soto Fregoso afirmó que el tribunal no compite en los procesos comiciales. Su única participación es como órgano jurisdiccional que califica la forma en la que se llevan a cabo los procesos de elección como el presidencial, el que va a haber el 2 de junio. El tribunal no está compitiendo, no está en campaña, está haciendo lo que debe hacer, que es garantizar que cada etapa del proceso se lleve a cabo conforme a lo que establece la ley. Es importante que confiemos en la institución que valorará todos los medios de impugnación, apuntó su presidenta, y comentó que para que una elección como la presidencial pueda ser invalidada, se deben cumplir una serie de requisitos que deben estar dentro de las causales que establece la Constitución. Y una de ellas, por ejemplo, es que haya denuncias sobre violencia política de género, que se incumpla con la paridad de género o que hasta un 25% de las casillas de cada distrito electoral se hayan anulado. Pero en la historia reciente de México, hasta el momento, ninguna elección donde se renueve el Poder Ejecutivo ha tenido que ser anulada, pues sin criterio de las autoridades electorales todos los lineamientos se han respetado, aunque en algunos casos haya habido la interferencia incluso de funcionarios públicos. Cuando el INE o el propio tribunal dice que López Obrador no debe hablar de su elección en su mañanera o en sus actos públicos, lo que Andrés Manuel López Obrador aprovecha es el escenario. Un escenario que le permite decirle al pueblo bueno que lo quieren silenciar, que lo están amenazando con realizar un listado sobre las infracciones que él cometa durante el proceso electoral para usarlas al momento de calificar los comicios. No, jueces del Poder Judicial van a hacer este listado, las infracciones que yo cometa, para darle valor o utilizar infracciones en el momento de calificar la elección. Fíjense por dónde van, dice López Obrador desde Palacio Nacional. ¿Apuntan a anular la elección, presidente?, le cuestionaron. Pues eso es lo que yo pienso que están tramando, respondió el titular del Ejecutivo. Otro especialista en elecciones y en procesos electorales, Luis Carlos Ugalde, publica esta semana que la democracia se fortalece cuando hay aceptación de los resultados. Sin embargo, el ambiente electoral que vemos todos los días anticipa un escenario postelectoral conflictivo que estamos a tiempo de evitar. En una especie de mundo al revés, cuando las encuestas muestran una ventaja significativa de la candidata de Morena, el presidente dice que la oposición prepara un golpe de Estado técnico. Esto es un fraude. López Obrador se vacuna, como siempre, con 2 narrativas contradictorias, pero útiles en caso de ser necesarias. Si gana, será a pesar de las autoridades quienes prepararon un fraude. Y si pierde, será por el fraude que él ya había anunciado. Pero volvamos al asunto medular. López Obrador ya se va, y lo que importa es que México siga caminando,
que la nueva administración puede dejar atrás los pleitos ficticios, gestar un nuevo liderazgo presidencial incluyente, verdaderamente transformador, gane quien gane, y hace Luis Carlos Ugalde una propuesta interesante. Debería haber una convocatoria a un gran pacto de legalidad de aquí al 1 de octubre, el día de la toma de protesta de la nueva presidenta de México. Un pacto que permita navegar a pesar de la estridencia presidencial. Un pacto que le robe protagonismo a la figura presidencial y que se lo transfiera a las candidatas presidenciales y a las autoridades electorales. Un gran pacto que sea convocado por el INE, por el Tribunal Electoral y que sean invitados todos los partidos, las candidaturas presidenciales y las personas gobernadoras de todo el país. Tal pacto tendría una ventaja: exhibir a quienes se rehúsen a firmarlo y elevar el costo de vulnerar la ley en las próximas semanas. No metería al redil a López Obrador, pero ayudaría a asignar responsabilidades de cara a un conflicto postelectoral que debemos evitar. Quizá este sea un pacto de buena voluntad, pero es mejor que la ley de la selva en la que estamos metidos. Y luego de más de una semana en que el empresario Arturo Castañez sacara a la luz pública la mansión de Rocío Nale en la zona del Dorado, en la Riviera Veracruzana, en el municipio de Alvarado, pero cercana a Boca del Río, finalmente la candidata aceptó que sí, que es su casa, que ahí vive, pero que no es de su propiedad, sino que le está rentando. Y si le está rentando, lo que debe aclarar es a quién y cuánto le paga de renta, porque de acuerdo con la escritura pública de esta propiedad, la propietaria es una sobrina de Rocío Nale, quien pagó por el terreno cerca de 5 millones de pesos, 4.900.000 pesos para ser exactos. Y eso dice la escritura que el propio Castañez Couturier hizo pública ayer. Entonces la sobrina de Rocío Nale, Maribel Hoyos Peña, pagó casi 5 millones por el terreno. Y los otros más de 45 millones de pesos que costó la construcción de la residencia, ¿de dónde salieron? Eso no lo ha dicho Rocío Nale. Ella ha insistido que todo es una guerra sucia de Pepe Yunes, de los Yunes en general contra su persona y su candidatura, que va viento en popa. Pero lo cierto es que la herida en su narrativa de honestidad y de congruencia con los postulados de la Cuarta Transformación, de no robar, de no mentir, de no traicionar, está ya bastante deteriorada. Sin embargo, esperamos las pruebas, no solo los argumentos, porque de esas transacciones siempre hay evidencia, como las que ha mostrado el empresario Arturo Castañez Couturier, quien, por cierto, ha dicho que pronto va a publicar también otra escritura de otro terreno en el mismo fraccionamiento El Dorado, esta a nombre de José Luis Peña Peña, el esposo de la zacatecana, ya no de la sobrina. Para Rocío Nale son chismes de vecinos, así lo dijo en una entrevista en una estación de radio, pero la gran mayoría de los veracruzanos, para ellos es una muestra clara de corrupción, de abuso de poder. Si ella continúa su discurso de que todo es para manchar su prestigio y su carrera, para Arturo Castañez es una muestra clara de un acto de corrupción porque, dijo, la compra de bienes inmuebles por decenas o cientos de millones de pesos no es un asunto menor. Y por eso ha pedido al presidente, al SAT, a INE, al OPLE, atender este delicado asunto e inhabilitar a la zacatecana como candidata. Esta semana ambos candidatos, Rocío Nale y Pepe Yunes, se encontraron en donde hablar, opinar y lanzar mensajes sobre el tema de las mansiones en Veracruz de la Zacatecana. Pepe Yunes en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga, Rocío Nale en una estación de radio en Jalapa. Pepe Yunes fue enfático y dijo que va a presentar la denuncia correspondiente en las instancias adecuadas para que se investigue lo que claramente se considera un acto de corrupción. Nale dice que no, que son chismes, que es guerra sucia porque saben que va a ganar la elección. Así los desencuentros antes de la campaña proselitista rumbo a la elección de la gobernatura de Veracruz, que va a comenzar el día último de este mes de marzo. Y en ese sentido le recuerdo que el próximo sábado acudirá Pepe Yunes a su registro como candidato de la Fuerza y Corazón por Veracruz ante el OPLE en la céntrica calle de Juárez, el sábado en Jalapa. En Mérida, Xóchitl Gálvez reconoció que los recursos económicos que los partidos integrantes de la alianza que la postula a la presidencia de México no son suficientes para la campaña que requiere un país como México. Así que va a tener que pasar la charola a los ciudadanos. Y eso también lo contempla la ley. Se puede donar hasta 2 millones de pesos para financiar una campaña electoral. Habló sobre eso en una entrevista que concedió mientras viajaba en el nuevo Xóchitl Bus. Entonces, pues decirle a los partidos qué posibilidades hay de que se amplíe la aportación por parte de ellos. Y lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana para que los ciudadanos aporten a mi campaña.
O sea, desde 10 pesos, creo que el máximo son 2 millones de pesos, lo que un ciudadano puede aportar a la campaña, y en eso estamos, buscar más recursos. Desde 10 pesos hasta 2 millones, lo que cualquier ciudadano puede aportar para la campaña de la candidata de oposición a la presidencia de la República. Y no se vaya a enojar, pero me consta que están respondiendo. En los grupos de chat en los que participo se están pidiendo los datos de a qué banco, a qué cuenta, dónde hacer estos depósitos. En Jalapa, los candidatos a diputado federal por el Distrito 10 se presentaron esta semana en la Universidad de Jalapa, invitados a un conversatorio con el título Estrategias y Políticas Públicas Educativas. Ana Miriam Ferray Centeno, de Morena y sus aliados, Erika Montserrat Blix, de Movimiento Ciudadano, y Américo Zúñiga Martínez, de la coalición opositora Con Fuerza y Corazón por México. Fueron así a un primer debate en el que el exalcalde jalapeño Zúñiga Martínez parece que logró exponer las mejores propuestas según las manifestaciones de los estudiantes, propuestas basadas también en los resultados y los logros de sus encargos anteriores. Para mí la educación ha sido un tema desde muy pequeña. Realmente siempre me ha interesado y déjenme platicarles algo. Cuando estaba yo viviendo aquí en Las Ánimas a los 10, 11 años, había cerca unas galeras de los cortadores de café. Antes todo lo que era Montemagno, Cumbres, todo eso eran cafetales. Y ahí había muchos cortadores de café en galeras que tenían a sus hijos chiquititos. Realmente me metía entre los matorrales y entre los cafetales para poder traer a los niños pequeñitos a mi casa y desde el patio de mi casa poderlos enseñar a leer y a escribir. La educación para mí ha sido una de las principales motores que me han movido en mi persona como ser humano. De hecho, algunos tal vez reconocen el nombre del Instituto Bilingüe Buckingham. El Instituto Bilingüe Buckingham yo la creé, yo la instituí, yo la registré y era un colegio bilingüe desde maternal hasta tercero de kinder. Y a los estudiantes que están aquí hoy con nosotros, estudiantes. Hay egresados, ya me enteré por acá, ¿no? ¿Sí? Todos son, entiendo que es de ciencias políticas, pero también hay de derecho. ¿Y quién más está aquí? Ingenieros. ¿Quién más? Artistas. O sea, tenemos una gran variedad, no solo políticos o politólogos. Perfecto. Y quiero darles un saludo muy cordial a Ana Miriam Ferráez y a Américo Zúñiga. Es un gusto coincidir con ustedes. De verdad tenía muchas ganas de estar aquí con jóvenes y con ustedes. Yo soy Erika Blix, soy una mujer jalapeña, soy candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación Federal. Y al igual que ustedes, yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela privada, pero a diferencia, por ciertas adversidades familiares y generales, yo no pude concluir mi carrera. Yo creo que cuando ustedes votan, jóvenes, también están contratando a un diputado, a un alcalde, a un presidente, quizás a un senador. Ese acuerdo de voluntades se debe de regir por cuáles fueron las condiciones por las cuales te contraté, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que has hecho. Cuando ustedes contratan a alguien tienen que ver no tan solo la propuesta, sino también el currículum de esa persona. Hoy estamos en un conversatorio de educación. Yo quiero decirles a todos ustedes que a mí me preocupan muchísimos temas, pero particularmente me preocupa la educación. Y me preocupa la educación de este país porque de acuerdo a la OCDE nosotros estamos en el lugar número 51 de los 81 países con los peores promedios y el peor nivel educativo. Nunca habíamos estado peor. Me preocupa mucho que a nivel federal los fondos para la atención de la educación, para la contratación de maestros, los fondos para construir y equipar las escuelas, que era el fideicomiso para el Instituto de Infraestructura Física Educativa a nivel nacional, son fondos que ya no existen. Un primer encuentro de los candidatos a diputado federal por el Distrito 10 de Jalapa.
Se acerca el fin de semana, le deseo un gran espacio de mucha salud, de mucha armonía familiar. Yo soy Luis Emanuel Domínguez, los saludo con afecto.